A veces no tenemos muy claro esto y yo creo que un genuino arrepentimiento o igual una genuina conversión glorifica a Cristo. Y una vez Cristo sea glorificado, también será exaltado. Cuando digo de que una genuina conversión glorifica a Cristo, me refiero a que todo el que se convierte, los que nos hemos convertido al Señor, en realidad la conversión ha producido unos efectos o unas manifestaciones que son evidentes, en las cuales la gente puede ver el cambio, la transformación de lo que éramos a lo que somos. Y ese es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa sino el cambio de vida, el que podamos cambiar nuestras formas de vida a lo que es el requerimiento de la palabra de Dios, y que la gente pueda ver en nosotros ese cambio. La Biblia dice: para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que hace que el Señor sea glorificado tiene que ver con las obras que la gente ve en los cristianos convertidos, porque es manifiesto. Eso es lo que hoy en día no es muy notorio. Antiguamente yo creo que lo era más, pero debe seguir siendo igual. Que cuando la gente se convertía, era realmente que se convertían. No era que se volvían evangélicos, ni que se volvían pentecostales, ni que se volvían religiosos. Era que se convertían a Cristo. Una genuina conversión glorifica a Cristo porque hay una transformación de vida. Amén. Y de ahí se exalta también el señorío de Cristo y viene la manifestación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos es dado para ser salvos, sino porque somos salvos. El Espíritu Santo no nos es dado para ser hijos, sino porque somos hijos. Eso debe darse antes, hasta que Cristo sea exaltado en nosotros. Que la gente pueda ver más de Cristo que de nosotros mismos. Es una breve introducción, pero vamos a ver, por ejemplo, pasos hacia una genuina conversión. Pasos hacia una genuina conversión. ¿Cuáles creen ustedes que sería el primer paso? Seguramente que surgirían muchas opiniones. ¿Cuál es el primer paso que yo debo dar para convertirme genuinamente a Dios? ¿Cuál sería el primer paso? Oír, creer. Y estamos de acuerdo, en realidad, nacer de nuevo, eso está bien. Pero si vamos a revisar la palabra de Dios, todos esos conceptos son válidos y tienen que ver con la conversión. Porque la Biblia dice que el primer paso obviamente es creer, creer, creer. Y cuando decimos creer, ¿ustedes me escuchan bien? Y cuando decimos creer, no se trata solo de creer en Dios. Porque si vamos a eso, por lo general, son muy escasos los ateos. Por lo general, la inmensa masa de humanidad somos creyentes en Dios. Usted le pregunta a cualquiera en la calle: ¿usted cree en Dios? Y le voy a asegurar que la mayoría dice: yo creo en Dios, creo en Dios. Pero claro, no se trata solo de creer en Dios. Siempre decimos que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque muchos creen a Dios,
y no pasa nada en sus vidas, porque siguen igual. El creer en Dios no produce mayores efectos. Es tan común que hasta el mismo diablo cree en Dios. La Biblia dice que Satanás es creyente en Dios. Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y hacen más que muchos, tiemblan. La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios es que por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque no dice que Abraham solamente creyó en Dios, dice que Abraham le creyó a Dios. Y él es llamado el padre de la fe porque Abraham le creyó a Dios. Cuando se le cree a Dios, entonces se toman acciones, se toman decisiones. Cuando se cree en Dios no pasa nada, pero cuando se le cree a Dios se toman decisiones. Por ejemplo, Abraham le creyó a Dios y tomó una decisión. ¿En qué se basó la decisión? En que él debía salir de la tierra de Ur de los caldeos. Se dice que Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era salir de Ur, era salir de su entorno, salir de su comodidad, salir de lo que era habitual, de lo que era costumbre. Se dice que Ur era una tierra de idolatría, de paganismo, y ahí vivía Abraham. Y el creerle a Dios lo invitó a salir y a convertirse en un peregrino que salió de Ur para irse a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegó. Eso es muy importante porque digo que cuando se le cree a Dios se toman decisiones, se toman acciones, y desde luego eso es lo que glorifica a Dios, el que el creyente cuando cree a Dios se compromete con Dios. Hebreos capítulo 11 dice Hebreos capítulo 11 verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios, si usted quiere acercarse a Dios, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, o sea, crea que hay un Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se explica mucho, en cierta manera, por ejemplo, qué es fe. Mas sin embargo se dice en Hebreos 11 y el verso 5 que por la fe, ustedes saben que Hebreos capítulo 11 es, algunos lo llaman como la galería de los hombres de fe. Siempre se habla que por la fe, tomaron decisiones. Por la fe la gente actuó y aparecieron unos resultados. Por ejemplo, el caso de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice otra cosa sino el testimonio que tuvo Enoc. Fíjense que no dice que oró por paralítico y se levantaron. Yo soy uno que me levanté, gloria a Dios por su misericordia. Pero a veces la fe no quiere decir ser un hombre de experiencias como esas. Ay, qué fe la que tiene el hermano, oró por ese enfermo y se sanó. Ojalá que sí, pero igual, la mayor virtud que Dios resalta, sobre todo en Enoc, y yo creo que eso es válido para todos, es que Enoc caminó con Dios. Y dice que por esa fe fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto o de ser levantado, porque se dice que no caminó con Dios y fue traspuesto, fue trasladado de la tierra al cielo, dice la Biblia. Pero antes de ser levantado tuvo un testimonio. Y su testimonio, como ya dije, no fue una cosa así como levantar un enfermo, un paralítico, un muerto, cosas de esas que también podría ser. Pero el testimonio que tuve no fue que caminó y agradó a Dios. Una vida de fe es una vida que agrada a Dios. Es necesario que le crean. Si alguna cosa pide Dios es que le creamos. Si a nosotros nos gusta que nos crean y nos sentimos mal cuando no nos creen, entonces decimos, ¿usted cree que yo soy mentiroso? Le estoy diciendo verdad. Y nos sentimos mal cuando alguien no nos cree. Pues Dios dice que si usted se acerca a Él, lo primero que debe saber es que existe Dios, que hay un Dios, que hay un Dios, y que no es un Dios simplemente mitológico, que no es un Dios de la imaginación, que no es un Dios de la invención humana, que este Dios que existe es un Dios que es espíritu y que es verdad y que es un Dios que trasciende. Amén, gloria a Dios. Porque esa es la diferencia entre los que creen y de ahí dice la Biblia que se desata o se manifiesta la inconformidad de Dios. Porque dice que la ira de Dios en Romanos capítulo 1 y el verso 18, dice que la ira de Dios, ¿qué? Se revela desde el cielo se manifiesta la ira de Dios, el enojo de Dios contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Dios se aira desde el cielo contra la impiedad, contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que no es justo, es un acto de injusticia, de falta de justicia, digámoslo así, porque ¿cómo así que siendo tan evidente? Ustedes mismos saben que yo no soy un experto en esas ciencias, pero lo que sí trato de entender es que todavía a través de todos los siglos, que han habido tantos que han tratado de explicar y lo explican en sus filosofías, en sus teorías, la existencia del planeta, cómo apareció aquí esto. Y aunque han habido muchos argumentos y muchas teorías, todavía siguen demasiadas cosas, yo creo que inmensa mayoría de cosas que no están claras y no estarán claras porque no es capaz el hombre de explicarlas, porque es que no tienen explicación. Simplemente es una injusticia que yo viendo las cosas me resista a decir no es así. Por ejemplo,
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Óigase bien, pues Dios lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay una excusa. Expliquen pues cómo apareció aquí esto. Y uno oye y lee algunas cosas que la gente opina, que la gente cree, pero es injusto. ¿Cómo se resisten a creer ante semejante testimonio visible? Porque se les hace imposible creer ese texto de Génesis 1:1, que es sencillo, eso resuelve todo de una vez. Pero si usted es una persona tan terca, tan injusta, y no le es suficiente ver todo este fenómeno, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cristianos no hemos estudiado filosofía, ni, bueno, digo yo por lo menos, no somos científicos, no somos analíticos, yo por lo menos, pero yo creo lo que la Biblia dice y yo tengo resuelto ese problema. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué está este planeta? ¿Por qué existen esta bóveda azul? ¿Por qué existen estas estrellas, el sol, la luna? ¿Por qué existe la naturaleza? ¿Por qué existe todo lo que? Porque hubo un Dios que le dio orden, un Dios que creó los cielos y también creó la tierra. Y a Él le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Nosotros tenemos resuelto eso. Hay un Dios creador. Amén. Gloria a Jesús. Y el problema de la humanidad, dice el verso 25, que cambiaron la verdad de Dios. Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es una cosa injusta. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dele gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cambiaron la verdad por la mentira. Dijeron: eso no es verdad, pero esta mentira sí es verdad. Eso es lo que ha hecho el mundo. Cambiar la verdad por la mentira y rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Amén. Claro, por eso hay digamos tanta decepción religiosa. Cada día la gente se decepciona más de sus creencias, porque si mi fe está puesta en una criatura, en una cosa inerte que realmente no tiene vida, lo que sustenta todo es la vida. Y lo que hace que las cosas se mantengan es que están vivas. Por ejemplo, la iglesia de Cristo es un organismo vivo. Nosotros no somos el producto de una filosofía, no somos el producto de un sectarismo religioso, no somos el producto de una invención humana. La iglesia de Cristo es el producto, amén, sencillamente de la perfecta obra de Dios, y es un organismo vivo. Nosotros cantamos, la gente dice: ¿ustedes por qué cantan y hacen tanta bulla? Porque uno sí nota que hay gente que
que tiene sus estilos de rendirle culto a Dios y son respetables, pero son simplemente acciones digámoslo, muy inactivas, como muy carentes de calor, de fervor, de emotividad, de emocionalidad. Amén. El culto pentecostal es un culto activo, no pasivo, no pasivo. Y yo creo que esa actividad y esa euforia la produce precisamente de alguna manera el contagio de que venimos a adorar a un Dios que es vivo, que es espíritu, que es verdad. Usted no se porta igual y yo fui católico, y siempre digo no cualquier católico, un católico fervoroso, católico piadoso. Pero igual yo me arrodillaba ante la estatua de San Martín de Porres, como hoy en día, con todo respeto, la inmensa mayoría, y acabamos de pasar la llamada Semana Santa, que obviamente, como siempre decimos, no es una Semana Santa, sino una vida santa. Y muchos llaman esto es la parranda santa, porque la mayoría de la gente se va a otras cosas. Pero vimos el desfile de las criaturas, de los ídolos, ¿verdad? Y uno se arrodilla ante un ídolo. ¿Qué le puede inspirar un muñeco de yeso, de barro, de metal, de madera? ¿Qué le puede inspirar a usted ver ese muñeco? Con todo respeto, porque yo también lo adoré. Yo también creí en él cuando no tenía la revelación de Dios. Amén. Pero ¿qué le puede inspirar a usted un muñeco de yeso, de metal, de madera? No. Amén. No nos podemos hacer ninguna imagen ni ninguna referencia a Dios, porque sencillamente la Biblia dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De ahí que los cultos pentecostales que son movidos por el día del Pentecostés, que fue cuando nació la iglesia. Yo creo que la iglesia nació el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los primeros 120 y todos hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Ahí nació la iglesia, porque el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Amén. Para poder rendirle culto a Dios hay que rendírselo en libertad. Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay vida, se siente, se manifiesta. Amén. El Señor, dijo Pablo, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso la gente que viene a la iglesia no debe de venir con una actitud pasiva, amén, sino con una actitud y una disposición de que venimos ante la presencia de un Dios que es vivo, es vivo, es vivo, es vivo, es vivo, es vivo. Dele gloria al nombre de Jesús. Yo le pregunto, ¿qué cambios puede producir una fe en un ídolo? Pero la gente no se convierte. Porque ¿qué le puede inspirar a usted un ídolo? ¿En qué le puede ayudar? Si su fe es simplemente una fe tan vaga, una fe tan desviada del objeto, porque lo que le da verdadera relevancia a la fe, lo que le da relevancia a la fe es el objeto mismo de la fe. Es decir, ¿en qué tengo yo puesta mi fe? Amén. Porque hay gente que, como no cree el evangelio, cree en el brujo, cree en el hechicero, cree en el santero,
creen en el ídolo, creen en cualquier cosa, porque tienen que creer en algo. Amén. Pero ¿eso qué les produce? Nada. No pasa nada. Y es que no puede pasar nada, porque un muñeco no puede hacer nada, un brujo no puede hacer nada, un hechicero no puede hacer nada, un santero no puede hacer nada. El único que tiene todo poder se llama Jesús de Nazaret y su nombre es santo. Aleluya. Gloria a Dios. Si yo tengo la fe en un Dios vivo, eso produce en mí un impacto. Amén. Porque estoy creyendo en algo que tiene vida. Eso me da vitalidad, eso me da alegría, eso me da paz, eso me hace sentir que estoy conectado a una realidad. Y no es una imaginación, no es una imaginación, porque la Biblia dice que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es un testimonio de espíritu a espíritu. El Espíritu da testimonio. A mí no me da testimonio solo lo que leo, aunque sería suficiente en cierta manera. A mí no me da testimonio solo lo que oigo, aunque también es importante. Pero si a mí me da testimonio es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso la iglesia cristiana, evangélica, bíblica, debe ser una iglesia muy consciente que lo que mueve y lo ha movido la iglesia y la tendrá que seguir moviendo es la unción del Espíritu Santo. Si no, esto se volvería una religión más de las tantas que existen. Pero nosotros no somos una religión más, una secta más. Somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad que es Cristo. Dele gloria al nombre de Jesús. Yo creo que muchos quedan mal convertidos partiendo de ahí. Porque si yo no he podido creer, como dice la Biblia, que Dios existe, que Dios es verdad. Hemos tenido casos de personas que hasta han predicado y alguna vez se han preguntado, los mismos que han predicado, ¿dice la verdad que Dios existe? Porque es posible que nosotros nos llenemos de una emoción, de un sentimentalismo. Y gloria a Dios por los sentimientos, por las emociones, que Dios nos hizo así. Pero esto es más que emociones, esto es más que sentimientos. Esto es una verdad que tiene lógica, que tiene razón. Amén, gloria a Dios. Dios existe, Dios existe. Yo lo digo por mi experiencia personal y aquí muchos lo decimos no porque nos lo diga el pastor, inclusive ni porque nos lo diga la Biblia. Podemos decir como la mujer samaritana le dijeron a aquellos hombres, ya no creemos solo por tu dicho, sino que también nosotros hemos venido y hemos sabido que realmente Él es el Salvador del mundo, porque Él hizo en mi vida lo que nadie pudo hacer. Muchos quedan mal convertidos porque no han creído en Dios. Así lean la Biblia, así estén bautizados, así vengan al culto y gloria a Dios por todo eso, pero es muy posible que aún no ha creído en Dios. Aún no ha creído en Dios, pero gloria a Dios que está aquí, porque el día y el momento en que usted le crea a Dios, algo grandioso tiene que pasar en su vida. Algo grandioso tiene que suceder. Amén. Nadie que ha creído en Dios sigue siendo el mismo. Eso pienso yo. Nadie que ha creído en Dios puede seguir siendo el mismo. Esa experiencia transforma la vida y se puede dividir en lo que yo era antes
y en lo que soy ahora. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, la historia de esa persona se parte en dos. Esto es lo que yo era antes y esto es lo que soy ahora. ¿Y quién lo hizo? La gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Entonces, si no quedamos bien convertidos, Dios no va a ser glorificado. Usted puede ser bautizado y insisto, puede leer la Biblia y puede tener mucho parecido. Pero las cosas naturales permanecen en su estado natural. Pero las cosas sobrenaturales sencillamente son sobrenaturales. Por eso es que la salvación es un milagro. Y un milagro no es natural. Un milagro es sobrenatural. La salvación es un milagro. Un milagro. Que una persona de repente pueda resultar creyendo y reconociendo, no en emociones, no en sentimientos, sino en realidades. Y que pueda decir como Abraham, vea, yo estoy tan seguro que voy a salir, voy a abandonar, voy a renunciar, voy a tomar unas acciones, voy a tomar unas decisiones. Hermano, a los antiguos cristianos pagaron un alto precio por sus conversiones. Y la historia de la iglesia pentecostal, por el año 60 o 50 por ahí, muchos hermanos nuestros pagaron con su propia vida el testimonio de ser cristianos. Muchos murieron, porque mire, la Biblia dice que esto de creerle a Dios, que el primer punto es creerle a Dios. Y cuando se cree a Dios, se toman acciones. Y me estoy acordando de un texto de San Mateo, en el capítulo 13, está hablando el verso 44 y 45. ¿A qué se asemeja el que llega a encontrar la verdad? Y dice que muchos no la han encontrado, pero hay que predicarla para que usted la pueda encontrar. Dice que San Mateo 13, San Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, ¿y qué? Y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mira lo que se compara el traslado del reino de las tinieblas al traslado del reino de Dios. Estaba predicando el hermano Alex un buen sermón ahora, y estaba diciendo que nosotros no pertenecemos a este mundo. Eso suena raro. Los evangélicos son como extraños, que no pertenecemos a este mundo. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué somos? ¿Marcianos o qué? Pero cuando decimos no pertenecemos a este mundo, obviamente nos referimos al sistema mundano. Jesús dijo: están en el mundo. Claro que sí, estamos en el mundo, es obvio.
pero no pertenecemos al mundo. La iglesia de Cristo, el reino de Cristo, es una propiedad privada. Privada. Es una propiedad privada. Él la compró. Y la compró a precio de sangre. Gloria a Dios. Ni siquiera la compró con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, porque son valores corruptos. Por eso el valor en la sociedad se aniquila a sí misma, por la codicia, por la avaricia. Pero esta iglesia valió más que el oro, valió más que la plata, valió más que las piedras preciosas. Costó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Esto no es una religioncita, una setica, unos evangeliquitos. No, déjese de cosas. Está en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la única verdad existente, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no, es decir, tratando de explicar eso, el evangelista entonces dice: el reino de los cielos, o sea, el reino de Cristo en nosotros. El reino de los cielos no es otra cosa que Cristo reinando en nuestras vidas. Nosotros somos siervos, Él es el Señor. Cuando nos convertimos a Cristo, caemos rendidos. Ese acto que hacen los amigos, yo le invito a que lo hagan, porque es reverente. Bonito ese acto cuando dice el pastor: ¿alguien quiere entregar su vida a Jesús? Y pasan y se arrodillan. Eso es hermoso, porque se están doblegando ante la soberanía, ante la grandeza del único Dios. Y hágalo ahora, porque tal vez muchos no lo hagan ahora, pero la Biblia sí dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Es mejor que lo haga por las buenas, hágalo por las buenas. Ahora que estamos en la gracia, ahora que estamos en la misericordia, porque esto no es cuento. Dios existe, Dios. Hay gente que se embalantona tanto, y cuando comienza a temblar, ahí se dan cuenta de que están hechos, porque se dan cuenta que esto algo lo mueve. Pero hay un pueblo que podemos decir: aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Tenemos en quién confiar, tenemos en quién esperar. Aleluya, aunque la tierra tiemble. Alabado sea Dios. Ahí no se nos acaba todo. Guarden calma. Cuando los coja por ahí un terremoto, un temblor, guarden calma y glorifiquen a Dios. Así les caiga la plancha encima, ¿o no? Claro que si puede salir, mejor, ¿no? Pero si quedó aplastado, hermano, no se preocupe, que Dios es poderoso aún para levantarlo después de la tumba. Esta salvación no se acaba con la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Esto es un tesoro. Y entonces estamos leyendo. Además, este reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Así es el reino de Dios. Un tesoro está escondido. Lo que está escondido no es fácil verlo. Yo no sé, para ver las cosas de Dios, Jesús lo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas cosas no se ven con los ojos de la carne. Estas cosas no se ven con los ojos físicos. Estas cosas se ven con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Alabado sea Dios. Es un tesoro escondido. Escondido. Él lo escondió. Quiere decir que el que quiere hallarlo tiene que buscarlo. Mucha gente quiere hallarlo, pero no lo busca. Buscad a Jehová. Mientras pueda ser hallado. Buscale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo deje su pensamiento y vuélvase a Dios. Es un tesoro escondido, hay que buscarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Pero cuando alguien lo encuentra, que es la genuina conversión, cuando alguien lo encuentra, entonces lo más grande para él a partir de ahí es eso. Tan grande es que va y deja todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. Él ya entiende que eso es más grande que su familia inclusive. Que es lo más grande. Después de Dios lo más grande es la familia. Pero muchos han tenido que decir primero Dios. Y tuvieron que decir muchos. Porque hubieron familias que se opusieron a la conversión de muchos. Y muchos se quedaron sin padre y sin madre y sin hermanos. Les tocó quedarse solos, pero se quedaron con Dios. A muchos les dijeron, si ustedes que siguen creyendo y yendo a esa iglesia y creyendo ese evangelio, se van de la casa. Y muchos dijeron, nos vamos de la casa. Y muchos hogares, tristemente, no alabo eso ni lo aplaudo. Tristemente, muchos hogares se dañaron. Porque él dijo, si te haces cristiana, se te acaba el matrimonio. Y hubieron mujeres tan valientes y hombres tan valientes, pienso yo, que dijeron, no importa, pero yo primero Dios, yo voy a dar la gloria a Dios. Y hubieron cristianos que dijeron, si te conviertes a ese evangelio, te vamos a desheredar. Y yo, no importa, no importa. Y la pérdida de vuestros bienes sufristeis, no importa, no importa. Pero estuvieron dispuestos, era tan real, tan auténtica la conversión. Yo me acuerdo, eso era tan genuino que no había nada ni nadie. Después que la persona encontró el tesoro, no hay nada que impida que ese tesoro pueda ser poseído plenamente. Hermano, convertirnos a Dios es cosa seria. Todo, mire lo que hizo este hombre. Y esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Y me acuerdo de un hombre que lo hizo así. Y ese hombre fue Pablo. Pablo dice en la carta a los Filipenses, porque fue un hombre también profundamente convertido. Es que yo creo que esto es bueno predicarlo porque mucha gente se está haciendo evangélica, pentecostal, pero no están convertidos. Amén. Y esto es de conversión, esto es de comprometernos, esto es de sacrificio. ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo estoy dispuesto a pagar un precio. Una genuina conversión está dispuesta a pagar el precio. Amén.
Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, Pablo lo dice así, está hablando de lo que él desechó. Filipenses 3 y el verso 7 dice, pero cuántas cosas, muchas cosas seguro, eran para mí ganancia. ¿Cuántas cosas en realidad eran para Pablo ganancia? Pablo era un hombre de sociedad. Pablo era un hombre culto, muy instruido. Se dice que él pues fue miembro del Sanedrín. Era un hombre inteligente, tenía varias nacionalidades. ¿Cuántas cosas? Amigos, familia, comodidades, cuántas cosas. Me gusta esta palabra. Pero cuántas cosas, ¿qué dice? Eran para mí ganancia, porque de ahí se vanagloriaba, se sentía bien, como muchos hoy en día prefieren darle primer lugar a otras cosas que al evangelio. Y hasta tristemente uno se encuentra, hermanos, en algunas situaciones que uno percibe que les da como pena saludar al pastor. Dios le bendiga. Como que, ay, qué pena del doctor, qué pena de la doctora, pena del doctor, pena de la doctora. Debería darle pena a usted, hermano, por no tener la gallardía de dar testimonio público, de sentirse pleno, sentirse feliz. Soy cristiano. Dios la bendiga, pastor. Dios la bendiga, hermana. Tú eres mi hermana. Estábamos oyendo en la convención que no hay nada más grande que la palabra hermano, porque tenemos un solo Padre. Esta es la familia más especial sobre la tierra, la iglesia de Cristo. Somos hermanos, tenemos un solo Padre. Confiesa, no te avergüences de dar testimonio de mí. Amén, gloria a Dios. Cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo para basura. Y lo tengo por basura. Oye, está loco Pablo. De manera que ahora tu familia y qué fuerte suena eso. Bueno, todos los que se me opongan a esto, basura. Todo lo que dejé la sociedad, el fulano, el mengano, los amigos. Pero hoy en día vemos la gente que convertida y siguen lo mismo. Las mismas amistades, las mismas formas de hablar, las mismas hasta de vestir. Es que, hermano, convertirnos a Cristo nos cambia todo. Si usted es consciente que se encontró ese tesoro, para usted no hay cosa más grande que ese tesoro. Esto suena como fanático, ¿cierto? Esto hoy en día es como muy desactualizado, pero no es así. Pablo dijo, cuántas cosas para mí eran ganancia, ahora son una pérdida. Perdí mi tiempo creyendo que eso era. Eso no era. Alabado sea el nombre de Jesús. Pasos para una genuina conversión. Creer que existe Dios. Y si cree que existe Dios, será el más grande tesoro de su vida. Y si encuentra el tesoro, está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar. Gloria a Dios, porque aquí hay hermanos que los bauticé hace poco y eso casi no se veía hace tiempo. Gloria a Dios.
Un hermano vivía en unión libre y está aquí esta mañana. Tranquilo que no va a decir su nombre, hermano. Entonces quería bautizarse. Y yo le dije, para usted bautizarse, tiene que, o dos cosas. Uno, o legalizar su unión, o dejar su compañera. Y hay una hermana y hay un hermano aquí que me están oyendo. Igual les dije, tienen que hacerlo. Y yo pensé, eso quién sabe si sea capaz. Y yo les creo. Y lo más tremendo es que después vino la señora del hermano. Me dijo, pastor, bautice a fulano, bautícelo. Vea, yo soy la esposa, pero yo lo veo tan convertido, tan feliz, que yo estoy dispuesta a irme a dormir a cualquier rincón para que no dormamos juntos y él pueda bautizarse. Y yo lo hago con todo el amor, pero que él se bautice. Y porque no alcanzaban a casarse, él quería bautizarse ya. Yo le dije, bueno, ojo pues, que tienen que separarse de cuerpos. Sí, señor. Y cuando yo lo bautice, ojo que sí se case. Ojo que sí se case. Porque me dio palabra, me dijo, yo me bautizo y tan pronto lleguen los papeles me caso. Y dije, oh pues. Y estos días vino la señora de él. Dijo, pastor, aquí está el acta de matrimonio de la notaría. Nos casamos ya. Entonces volvemos a juntar. Gloria a Dios. Dele gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Es que así es la historia. Así era antiguamente y tiene que seguir siendo así. Lo mismo pasó con una hermana. Entonces tuvo problema. Entonces el esposo tal vez dijo, no, es que es un problema, no va a creer. No es fácil. Una mujer enamorada, un hombre enamorado. Y ella con dos amores. El amor del esposo o del amante o del marido, como sea. Y el amor de Dios. ¿Qué hago con estos dos amores? ¿Cuál es más fuerte? Y la hermana dijo, no, parece que es más fuerte el amor de Dios. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Y decirle a una persona, vea, ¿sabe qué? No vivamos más. Porque yo me voy a hacer cristiano. Yo me voy a convertir a Dios. Amén. Y claro, se convirtió a Dios y la bauticé. Y después me dio la noticia, me dijo, hermano, me casé. Si ese hombre estaba tan seguro, que esa mujer estaba tan decidida, que no había de otra. Ella iba para adelante. Lo más grande era el amor a Dios. Y si me ama, entonces sígueme. Qué lindo pagar un precio. Yo creo que sería bueno esta mañana reflexionar. ¿Qué le costó a usted hacerse cristiano? ¿A qué tuvo que renunciar? ¿Qué tuvo que dejar? El vestido porque me gustaba mucho el blue jean, la pintura porque me gustaba mucho la pintura, el compañero porque no eran casados, los papás porque no aceptaron que usted fuera cristiano. Aquí hay gente que pagó un precio. La persecución, los amigos. Yo aquí tengo personas que, gloria a Dios, yo pienso que es duro. Y eso no lo hace sino Dios. Porque en su sociedad tenían muchos amigos. De parranda, de ¿cómo llama eso? De fiestas, de bailes. ¿Usted sabe lo que es el mundo? Pero se convirtieron, se quedaron solos. Solos. Y el viernes, ¿para dónde nos vamos? Y el sábado, y no sé qué. Eso no es fácil. Por eso yo digo, la conversión es un milagro. Milagro, milagro, milagro. A veces los bienes. Porque el diablo también es tremendo.
Ah, te vas a hacer cristiano. Amén. Entonces vienen las pruebas. Y hay hermanos que han perdido fortunas. Créame que sí. Y eso no es fácil. Porque ¿cómo susurrará el diablo? Tenías tanta plata y ahora no tienes nada. Tienes nada. Eres un evangeliquito ahí. Eso es lo que tú crees, diablo mentiroso. Amén. Pero se repite la historia. Mire, hermanos, voy terminando ya. Eso siempre dice el pastor. Pero de veras que sí. Los cristianos primitivos que se convirtieron, Hebreos 12, dice que, verso 9, por otra parte, ¿cómo dice? Dice que Hebreos capítulo 12, ellos tuvieron que sufrir la pérdida de sus bienes. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Oiga eso. Si soportáis la disciplina, Hebreos 9, 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Claro, la disciplina, lo que no nos gusta. Y Hebreos capítulo 10 dice, verso 33, Hebreos 10, 33 dice, porque por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, les tocó a ellos vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, el despojo de vuestros bienes sufristeis. Y está hablando de una serie de cosas, tribulaciones, pruebas. ¿Cuántas cosas no susurra el diablo en la mente de tantas personas? Por eso yo insisto, la salvación es un milagro. Abandonar tantas cosas, estar dispuesto a decir no, eso no es fácil. Pero eso son las genuinas conversiones. Por eso decía, una real conversión glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Por eso la Biblia señala que es Dios, y yo creo que eso es muy simbólico y muy diciente. Porque hacer la voluntad de Dios glorifica a Dios. Dios dijo desde la magnífica gloria, este es mi Hijo amado. En Él tengo mi complacencia. Amén. Dios se complace de los hijos obedientes. Dios se complace de los que han tenido que abandonar muchas cosas, pero se han encontrado el tesoro y no le han visto problema a nada. Hoy en día es difícil que la gente se convierta. La gente se bautiza. La gente viene a la iglesia, pero no se convierte. Pero hay que seguir predicando que convertirse, estar dispuesto a pagar un precio. Amén, gloria a Dios. Hay gente que está aferrada a muchas cosas. Tal vez sus títulos universitarios, sus amistades. No que los cristianos no podamos tener amistades, pero sí hay que saberlas clasificar. Porque la Biblia dice que la amistad del mundo es la enemistad con Dios. Y el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Eso es delicado, pero no es fácil. Pero gloria a Dios por los cristianos que estamos aquí. Y así no te hayas todavía convertido,
Yo creo que un día te vas a convertir. Yo llegué a la iglesia, hermano, y tuve el privilegio de convertirme inmediatamente, porque fui sano de una enfermedad. Y gloria a Dios que esa experiencia me dejó claro que Dios existe, que Dios existe. Entonces me convertí a Dios, pero muchos todavía no han tenido esa experiencia, pero un día la vas a tener. Así le animo que siga viniendo, siga viniendo, siga viniendo, porque la fe viene por el oír. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Bueno, gloria.